solucionado por ahí. Baje la tapa del computador para que lo vean bien. Que no lo están viendo bien. Entonces, sí. Bueno, ya empecé a grabar ahí. Entonces, identifiquemos materia y curso. La materia es el consultorio jurídico 1, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Consultorio jurídico 1. Entonces, el curso de ustedes es el 7º semestre. ¿De acuerdo? Sí, señor. Igual, sí, señor. Bueno, bien. Entonces, en esta materia nos toca ver es consultorio jurídico 1. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces consultorio jurídico 1 tiene que ver la organización de la jurisdicción de familia. La jurisdicción de familia. ¿Ok? Buenas noches. Buenas noches. Estos días ahí estaba bien. Bueno, entonces, entramos a ver lo que es, vamos a recordar lo que es jurisdicción. Ustedes vieron eso en derecho procesal. Y entonces, en esta sesión primera, según el programa, Introducción al ordenamiento de la jurisdicción en familia. Introducción al ordenamiento de la jurisdicción en familia. Ese es el tema de esta primera sesión. La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargado por la Constitución política y se trata de hacer valer los derechos, las obligaciones, garantías y libertades consagradas en la administración de justicia. La evolución del Estado puso de presente que al Estado no le es suficiente dictar normas jurídicas de cumplimiento obligatorio, sino que es indispensable asumir por medio de unos órganos especiales el ejercicio
de la acción, el ejercicio de impartir justicia. Entonces la palabra jurisdicción etimológicamente significa dar, declarar, imponer el derecho. Y esto se ha radicado en cabeza de los órganos del Estado. Entonces, como función primordial del Estado está la de administrar justicia. Y se le encarga una rama que es la rama jurisdiccional del Estado. Pero tenemos que recordar dos aspectos de la jurisdicción. Dos aspectos. La función pública de administrar justicia es una sola. No se puede dividir. Entonces, al funcionario a quien se le asigna tiene idéntica aptitud para obtenerlo que otros. Entonces, es igual la jurisdicción que tiene el juez penal que la que tiene el civil, el de familia o la justicia arbitral. Nuestro Código General del Proceso se inclina más bien por la acepción de la jurisdicción como sinónimo de competencia, al consagrar en su artículo 15 la cláusula general o residual de la competencia. Entonces, iremos a ver qué dice el Código General del Proceso en el artículo 15. Artículo 15. Corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción. Corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria. Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil. Para entender el contenido de esta disposición de este artículo 15, yo digo que es preciso advertir que los jueces de la República están constitucionalmente clasificados por áreas del derecho. Los que corresponden a cada área en conjunto reciben el nombre de jurisdicción. Entonces, así según el lenguaje de la Constitución, diríamos que hay jurisdicción ordinaria, jurisdicción contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y jurisdicciones especiales. En el espacio de lo que la Constitución llama jurisdicción ordinaria, se ubican diversas especialidades. Entonces vamos a ver la jurisdicción ordinaria. ¿Cuáles son esas especialidades? Penal, civil, laboral, familia, infancia y agraria.
Entonces, el Código General del Proceso empieza por establecer una cláusula general de competencia a favor de la jurisdicción ordinaria. Miremos a ver qué dice el artículo 12. Entonces el código empieza por establecer una cláusula general de competencia a favor de la jurisdicción ordinaria. Luego otra a favor de la especialidad civil y culmina con otra a favor del juez civil de circuito. Entonces, si no hay una regla de competencia que atribuya a una jurisdicción, se entiende que corresponde a la ordinaria. Y si no hay una norma que lo atribuya a una especialidad, corresponde a la civil. Y si no hay un precepto que lo asigne a un juez determinado, corresponde al juez civil del circuito. Entonces, es preciso mirar si el asunto se trata para un juez determinado. Y si el resultado de la búsqueda es negativo, la competencia recae siempre en el juez civil del circuito. Bueno. Para mirar el comienzo de la organización de familia, los invito para que busquen ahí en su computador el decreto 2272 de 1989. Decreto 2272 de 1989. Sí, señor. ¿Ya lo encontraron? Sí, sí, señor. Entonces este decreto organiza la jurisdicción de familia y crea unos despachos judiciales. ¿Cómo comienza ese decreto 2272? Empieza a hablar de las salas de familia. Ábranme por favor los micrófonos para poderlos oír. Sí, doctor, habla de las salas de familia en los tribunales, primeramente, el primer artículo. Bueno. Ok, entonces usted mismo. ¿Cómo empieza ese decreto 2272? Dice pues, primero que todo el presidente, es un decreto ordinario, ¿no? Sí. Dice el presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades de la ley, que le confiere la ley 30 de 1987 y oída la comisión asesora por ella establecida, decreta. Capítulo primero de las salas de familia. Artículo primero, creación. Créase la sala de familia en los tribunales superiores de distrito judicial para el ejercicio de la jurisdicción de familia. Entonces,
Entonces, ¿qué ordena el artículo primero del decreto 2272? La creación La creación de... de la sala familia en los tribunales superiores de distrito judicial para el ejercicio de la jurisdicción de familia. Perfecto. Ok. El artículo segundo. Integración. Las salas de familia ejercerán sus funciones en la sala de decisión integradas en cada asunto por el magistrado ponente y los dos que le sigan en orden alfabético de apellidos cuando el número de magistrados de la sala de familia sea inferior a 3. Las decisiones se adoptan en sala dual. Bien. Entonces, el artículo segundo, primero, creación. El segundo nos dice cómo se integran las salas de familia. Bueno, sigamos. ¿Qué sigue? Jurisprudencia. No, Tercero. Señor. no, estamos leyendo es la norma. Después del artículo segundo, ¿qué sigue? Competencia. El artículo tercero. Sí, señor. Tercero, Tercero. competencia. Entonces volvamos otra vez porque se presta para equívocos. Eso que habla usted de la jurisdicción. Entonces, ya Artículo está. tercero. Competencia. Eso. Las salas de familia conocen de los siguientes asuntos. Primero, de la apelación de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces de familia y de los recursos de queja, cuando se deniegue el de apelación. Segundo, Bien. de las apelaciones que se formulen contra los autos interlocutorios dictados por los jueces de familia, en los casos señalados por la ley. Tercero, de las consultas de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces de familia en los casos señalados por la ley. Cuarto, del recurso extraordinario a revisión contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por los jueces de familia. El artículo tercero, doctor. Sigamos. ¿Qué dice el cuarto? Capítulo segundo, de los juzgados de familia. Artículo cuarto, denominación. Los jueces civiles y promiscuos de menores se denominarán en adelante jueces de familia y promiscuos de familia. ¿Por qué dice esto? Porque antes los jueces eran juez civil. Juez civil. Oiga, jueces civiles y los jueces promiscuos. Entonces, ¿qué hace este decreto 2272? Cambiar la denominación y ordena el artículo cuarto que los jueces civiles y promiscuos de menores se denominarán jueces de familia y promiscuos de familia. ¿Ok? Bueno. Bien. Como el artículo cuarto nos dice que los jueces de familia tienen que conocer de unos negocios en única instancia y en primera instancia. ¿Me quiere leer otra vez ese artículo cuarto del decreto? Artículo cuarto, denominación. Los jueces civiles y promiscuos de menores se denominarán en adelante jueces de familia y promiscuos de familia. Los jueces penales de menores se denominarán en adelante jueces de menores y seguirán ejerciendo sus funciones de acuerdo con la competencia establecida por la ley. Entonces, los jueces de familia conocen de procesos en única instancia y de procesos en primera instancia. Entonces, ¿cuáles son los procesos que los jueces de familia conocen en única instancia?
Entonces son los que están en el artículo 21 del Código General del Proceso. ¿Quieren abrirlo, por favor? Bájale a eso, Sofía. Artículo 21, doctor. Sí, señor. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos. Primero, de la protección del nombre de personas naturales. Segundo, de la suspensión y restablecimiento de la vida en común de los cónyuges y la separación de cuerpos y de bienes por mutuo acuerdo, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. Tercero, de la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. Cuarto, de la autorización para cancelar el patrimonio de familia inembargable, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. Quinto, de la citación judicial para el reconocimiento del hijo extramatrimonial prevista en la ley. Sexto, de los permisos a menores de edad para salir del país cuando haya desacuerdo al respecto entre sus representantes legales o entre estos y entre quienes detentan la custodia y cuidado personal. Séptimo, de la fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos, de la oferta y ejecución de los mismos y de la restitución de pensiones alimentarias. Octavo, de las medidas de protección de la infancia en los casos de violencia intrafamiliar cuando en el lugar no exista comisario de familia y de los procedimientos judiciales para el restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes. Noveno, de las controversias que se susciten entre padres o cónyuges o entre aquellos y sus hijos menores respecto al ejercicio de la patria potestad y los litigios de igual naturaleza en los que el defensor de familia actúa en representación de los hijos. Décimo, de las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre fijación y dirección del hogar, derecho a ser residido en este y obligación de vivir juntos. Onceavo, de la revisión de la declaratoria de adoptabilidad. Doceavo, de la constitución y modificación o levantamiento de la afectación de vivienda familiar sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. Decimotercero, de la licencia para disponer o gravar bienes en los casos previstos por la ley. Decimocuarto, de los asuntos de familia en que por disposición legal sea necesaria la intervención del juez o éste deba resolver con conocimiento de causa, o breve o sumariamente, o con prudente juicio o a manera de árbitro. Decimoquinto, del divorcio de común acuerdo sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. Decimosexto, de los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía. Decimoséptimo, de la protección legal de las personas con discapacidad mental, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios. Decimoctavo, homologación de decisiones proferidas por otras autoridades en asuntos de familia en los casos previstos en la ley. Decimonoveno, la revisión de las decisiones administrativas proferidas por el defensor de familia, el comisario de familia y el inspector de policía en los casos previstos por la ley. Y vigésimo, resolver sobre el restablecimiento de derechos de la infancia cuando el defensor de familia o el comisario de familia hubiere perdido competencia. Bien. Listo. Gracias, son 20 puntos, 20 competencias de los jueces de familia en única instancia. Pero entonces vamos a hacer unos comentarios. Muy bien. Competencia de los jueces de familia en única instancia, dice el artículo 21. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos. Y los invito para que se vayan al numeral segundo de ese artículo. El numeral segundo dice de la suspensión y el restablecimiento de la vida en común de los cónyuges,
separación de cuerpos y de bienes por mutuo acuerdo. Entonces, el numeral segundo incluye los procesos de separación de cuerpos y de bienes. ¿Ok? El numeral 15, 15º, comprende los de divorcio de común acuerdo. Entonces, son los procesos de divorcio en la competencia del juez de familia en única instancia. Porque dice el 15 del divorcio de común acuerdo sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. Entonces, tengan en cuenta el numeral 15, los de divorcio en la competencia del juez de familia en única instancia, siempre que sean de común acuerdo. Miren que el 15 dice del divorcio de común acuerdo. Entonces repito la idea del comentario. El numeral segundo de este artículo incluye los procesos de separación de cuerpos y de bienes. Y el numeral 15, los de divorcio en la competencia del juez de familia en única instancia, siempre que sean de común acuerdo. Pues, ¿qué decir? Pues, cuando tales procesos sean contenciosos, la competencia del juez de familia no es de única instancia, sino en primera instancia. ¿Ok? ¿Por qué yo digo esto? Les repito cuál es la observación. Estoy en el numeral 15, dice del divorcio de común acuerdo sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. En el numeral 15, los de divorcio en la competencia del juez de familia en única instancia, siempre que sea de común acuerdo, porque cuando tales procesos sean contenciosos, la competencia del juez de familia no es en única instancia, sino en primera instancia. ¿Y esto por qué? ¿En razón de qué? En razón a que el numeral primero del artículo 22, que trata de la competencia de los jueces de familia en primera instancia, nos dice, los jueces de familia conocen en primera instancia de los siguientes asuntos. Primero, de los procesos contenciosos de nulidad, divorcio de matrimonio civil, cesación de efectos civiles de matrimonio religioso y separación de cuerpos y de bienes. Entonces, si ven, el artículo 22 nos dice competencia de los jueces de familia en primera instancia, no como teníamos aclarado que era en única instancia. ¿Sí les quedó claro eso? Ya, bueno, doctor. Bueno. El numeral sexto de este artículo 21 habla de los permisos a menores de edad para salir del país cuando haya desacuerdo al respecto entre sus representantes legales o entre estos y quienes detenten la custodia y cuidado personal. De los permisos a menores de edad para salir del país. Entonces, el numeral sexto alude, repito, a los permisos para la salida del país de niños, niñas o adolescentes, pero solo cuando haya desacuerdo entre los interesados. Porque si hay acuerdo, la autorización la otorgan los representantes legales o, en su defecto, el defensor de familia
de conformidad con el artículo 110 del Código de la Infancia y Adolescencia, o sea, Ley 1098 del 2006. Numeral octavo. De las medidas de protección de la infancia en los casos de violencia intrafamiliar, cuando en el lugar no exista comisario de familia, y de los procedimientos judiciales para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Numeral octavo del 21, de las medidas de protección de la infancia en los casos de violencia intrafamiliar, cuando en el lugar no exista comisario de familia. El numeral octavo prevé, por un lado, una competencia subsidiaria del juez de familia respecto del comisario de familia en materia de protección de la infancia en situaciones de violencia intrafamiliar. Y por el otro, le atribuye una competencia general respecto del restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. De modo que tenemos ahí una competencia subsidiaria del juez de familia. Miremos el 14. De los asuntos de familia en que por disposición legal sea necesaria. A ver, mira. Sí. De los asuntos de familia en que por disposición legal sea necesaria la intervención del juez, o éste deba resolver con conocimiento de causa o breve sumariamente o con prudente juicio o a manera de árbitro. De los asuntos de familia en que por disposición legal sea necesaria la intervención del juez. El numeral 14 plantea una aparente contradicción con el artículo 17, numeral octavo. ¿Cuál es el artículo 17, numeral octavo del Código General del Proceso? Miremos a ver. Artículo 17, competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Entonces, numeral octavo, de los que conforme a disposición especial deba resolver el juez con conocimiento de causa o breve y sumariamente o a su prudente juicio o a manera de árbitro. Entonces, el numeral 14 de este artículo 21 plantea una aparente contradicción con lo establecido en el artículo 17, numeral octavo. Ambos preceptos asignan competencia respecto de los asuntos en que por disposición especial deba el juez resolver con conocimiento de causa o breve y sumariamente o a su prudente juicio o a manera de árbitro. Pero el artículo 17 los atribuye al juez civil municipal en única instancia y el 21 al juez de familia en única instancia. Si ven que aquí hay una aparente contradicción. El artículo 17 los atribuye al juez civil municipal en única instancia y el 21 al juez de familia en única instancia. Ahora, ¿cómo se resuelve esta contradicción? En unas notas del doctor Jaime Azula Camacho, que en paz descanse, hace una semana por ahí que falleció el doctor Azula Camacho, eminente tratadista de Derecho Procesal de la Universidad Libre. Extraordinario. Y les quiero
hablar tal vez de una infidencia. El doctor Jaime Azula Camacho fue profesor del doctor Jairo Parra Quijano. Y es el doctor Jairo Parra Quijano quien vino como reemplazando al doctor Azula. Y se puede llegar a decir sin equivocarse que el doctor Jairo Parra Quijano es el mejor alumno que dio Jaime Azula Camacho. Entonces, con unas notas que tengo del doctor Azula Camacho, llego a la conclusión de que el numeral 14 plantea una aparente contradicción con el artículo 18.8, o sea, numeral octavo, pues ambos preceptos asignan competencia respecto a los asuntos en que por disposición especial debe el juez resolver con conocimiento de causa o breve y sumariamente o a su prudente juicio o manera de árbitro. Pero el artículo 17 los atribuye al juez civil municipal en única instancia y el 21 al juez de familia en única instancia. Entonces, ¿qué saco yo de los apuntes? Que la aparente contradicción se descarta en tanto se advierte que el artículo 17 es una disposición general y no se refiere a una materia específica, en tanto que el 21 es disposición especial y alude exclusivamente a los asuntos de familia, lo que implica que ésta se aplica a los asuntos de familia y aquella a los demás casos. Ok, entonces no hay contradicción, hay una aparente contradicción, porque el artículo 17 es una disposición general y no se refiere a una materia específica. Y el 21 es una disposición especial que alude exclusivamente a los asuntos de familia. Ahora, por último, recordemos que todos los asuntos que este artículo atribuye al juez de familia en única instancia serán de conocimiento del juez civil municipal en única instancia, si en el lugar no hay juez de familia, de conformidad con el artículo 17.6. Entonces, todos los asuntos que este artículo le atribuye al juez de familia en única instancia serán de conocimiento del juez civil municipal en única instancia, si en el lugar no hay juez de familia. ¿Ok? Bueno. Sigamos. ¿Quién me lee el artículo 22 del Código General del Proceso? Doctor, buenas noches. Buenas. William Cifuentes. Gracias. ¿Usted me quiere, por favor, leer el artículo 22? Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Artículo 22. Competencia de los jueces de familia en primera instancia. Los jueces de familia conocen en primera instancia los siguientes asuntos. Primero, de los procesos contenciosos de nulidad, divorcio de matrimonio civil, cesación de efectos civiles del matrimonio religioso y separación de cuerpos y de bienes. Segundo, de investigación e impugnación de la paternidad y maternidad de los demás asuntos referentes al estado civil que lo modifiquen o alteren. Tercero, de la liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales por causas distintas de la muerte de los cónyuges o cuando la disolución haya sido declarada ante el notario o por juez diferente al de familia, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios. Cuarto, de la pérdida, suspensión y rehabilitación de la patria potestad y de la administración de los bienes de los hijos. Quinto,
de la designación y remoción y determinación de la responsabilidad de los guardadores. Sexto, derogado Ley 1996 del 2019, artículo 61. Séptimo, derogado Ley 1996 del 2019, artículo 61. Octavo, de la adopción. Noveno, de los procesos de sucesión de mayor cuantía sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios. Décimo, de la nulidad, reforma y validez del testamento. Onceavo, de la indignidad o incapacidad para suceder y desheredamiento. Doceavo, de la petición de herencia. El 13, ¿cómo se pronunciaría, doctor? Hágame el favor. 13º. Gracias, doctor. 13º, de las controversias sobre los derechos o la sucesión de testamento o a intestato o por incapacidad de los asignatarios. 14º, de las acciones relativas a la caducidad, a la inexistencia o a la nulidad de las capitulaciones matrimoniales. 15º, de la revocación de la donación por causa del matrimonio. 16º, del litigio sobre propiedad de bienes cuando se discuta si estos son propios del cónyuge o del compañero o compañera permanente o si pertenecen a la sociedad conyugal o patrimonial. Sí. 17º, de las controversias sobre la subrogación de bienes o las compensaciones respecto al cónyuge o compañero o compañera permanente y a cargo de la sociedad conyugal o patrimonial a favor de estas o a cargo de aquellos en caso de disolución y liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial. 18º, de la reivindicación por el heredero sobre cosas hereditarias o por el cónyuge o compañero permanente sobre bienes sociales. El 19, ¿cómo se diría, doctor? Discúlpeme, por favor. 19º. 19º. Sí, Gracias. señor. De la rescisión de la partición por lesión o nulidad de las sucesiones por causa de muerte y la liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales entre compañeros permanentes. 20. De los procesos sobre declaración de inexistencia de reunión Entonces, de unión marital. Ahí, en estricto sentido, como venimos diciendo, 15º, 16º, 19º, tendríamos que decir 20º. 20º sería 20. Sí, señor. Gracias, doctor. 20º, de los procesos sobre declaración de existencia de unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. Ahí el 21 sería 21º. 21º. Sí, señor. Gracias, doctor. Y así 21º, de la declaración de ausencia y de la declaración de muerte por desaparecimiento sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. 22º. Sí, señor. De la sanción prevista en el artículo 1824 del Código Civil. 23º. Eso. Señor. Sí, siga. De la restitución internacional de los niños, niñas y adolescentes y la restitución de menores en el país. Bueno. ¿Leo la nota también, doctor? No, está bien así. Ok, mil gracias. Gracias, doctor. A ver. A usted, doctor. Vámonos otra vez para este artículo 22 o 22º.
Competencia de los jueces de familia en primera instancia. Si ustedes ven, el numeral primero atribuye a los jueces de familia en primera instancia los procesos de divorcio y de separación de cuerpos o de bienes, siempre que sean contenciosos. Dice, de los procesos contenciosos de nulidad, divorcio, de matrimonio civil, cesación de efectos civiles del matrimonio religioso y separación de cuerpos y de bienes. Entonces, atribuye a los jueces de familia en primera instancia los procesos de divorcio, separación de cuerpos o de bienes, siempre que sean contenciosos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si se hace de común acuerdo, entonces corresponden al juez de familia, pero no en primera instancia, sino en única instancia, según el artículo 17.2 y 17.15. ¿Sí? Hagan esas anotaciones porque son difíciles de encontrar. Disculpe, profe. ¿Podría repetir esa apreciación? Sí, señor. Voy a repetir todo el comentario. El numeral primero del artículo 22 atribuye a los jueces de familia en primera instancia los procesos de divorcio y de separación de cuerpos o de bienes, siempre que sean contenciosos. ¿Ok? Pues los de común acuerdo corresponden al juez de familia, pero no en primera instancia, sino en única instancia. Ver artículo 17. Bueno. Entonces aquí tenemos, siguiendo pues el decreto 2272, que nos habla ahí de, después del artículo 4, nos habla de la competencia en única instancia, en primera instancia y en segunda instancia. Bueno, entonces sigamos con este análisis de ubicación de este derecho de familia. Ya entraríamos a ver la familia en la Constitución Política Nacional, es decir, el régimen constitucional de la familia. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que primero vamos a decir? Al analizar la familia dentro de la Constitución Política, tenemos que decir que los derechos constitucionales que tienen que ver con la familia son fundamentales. Te repito la idea. Los derechos constitucionales que tienen que ver con la familia son fundamentales.
Como la mayoría, si no todos los derechos constitucionales que tienen que ver con la familia son fundamentales. Es necesario mirar entonces qué es un derecho fundamental. Y para ello es importante recordar que la Constitución actual concibe a Colombia como un Estado social de derecho. Y eso está en el artículo 1 de la Constitución Nacional. ¿Cierto? ¿Alguien me quiere leer el artículo 1 de la Constitución Nacional? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Le voy a leer el artículo 1 de la Constitución, doctor. Por favor. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Listo. Eso, hasta ahí llegó el artículo 1. Sí, señor. Bueno. Entonces, ¿qué es un derecho fundamental? Entonces, para saber qué es un derecho fundamental, es importante señalar que la Constitución concibe a Colombia como un Estado social de derecho, porque, según el artículo 1, porque el sujeto, razón y fin de el derecho es la persona humana. Bien. Entonces, Colombia está fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Ahora, pero ¿qué es un derecho fundamental? ¿Cómo se caracteriza? Ustedes tuvieron que haber visto Hasta luego. Que los derechos fundamentales se caracterizan por su inalienabilidad, 1, por su inherencia, 2, y por su esencialidad. Inalienable es lo que no se puede enajenar, ceder ni transferir. Eso es inalienable. Inherente, que constituye un modo de ser intrínseco a ese sujeto. Y esencial, aquello por lo que un ser es lo que es, lo permanente, lo invariable de un ser. Entonces, un derecho fundamental es aquel que tiene la cualidad de ser inalienable por ser inherente al hombre, dada su esencia humana. Entonces, ¿cómo se caracteriza? Se caracteriza, los derechos fundamentales, se caracteriza por su inalienabilidad, su inherencia, su esencialidad. Siendo inalienable, lo que no se puede enajenar, lo que no se puede ceder ni transferir. Siendo inherente, lo que constituye un modo de ser intrínseco a ese sujeto, y esencial, aquello por lo que un ser es lo que es, lo permanente, lo invariable de un ser. Entonces, un derecho fundamental es aquel que tiene la cualidad de ser inalienable por serle inherente al hombre dada su esencia
humana. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Entonces, ¿cómo se determinan esos derechos fundamentales? ¿Cómo se determinan? Se determinan no solo por la mención expresa que de ellos haga la Constitución, sino también por su significación misma para la realización de los principios y valores consagrados en ella. Y además por la conexión que tenga con otros derechos fundamentales que estén ya expresamente consagrados. La protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad antes de la Constitución del 91. ¿Qué podemos decir de la protección constitucional a la familia como núcleo fundamental de la sociedad antes de 1991? Tenemos que decir claramente, la verdad, si hay que decirlo, desde la Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro, que fue yo creo que la primera Constitución, desde la Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro, suscrita el 15 de agosto de 1810, ustedes pueden decir sin lugar a equivocarse, que fue la primera Constitución. Entonces, desde esa Constitución hasta la de 1886, poco o nada se había establecido para regular la familia, regularla como una célula básica en el desarrollo de la sociedad, de la nación y del Estado. Sin embargo, la Constitución del 86, de manera tangencial, aludía a ella en solo 2 artículos. En el artículo 23, que decía: nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión, arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Solamente 2 artículos, el 23. Y el artículo 50, que decía: las leyes determinarán lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes, así como podrán establecer el patrimonio familiar inalienable e inembargable. Entonces, ¿qué otras medidas de protección había para la familia? En el Código Civil, el Código Civil en su artículo 874 se acercaba un poco más a la precisión del concepto cuando decía en su inciso segundo, 874 inciso segundo, la familia comprende la mujer y los hijos, tanto los que existen al momento de la Constitución como los que sobreviven después. Comprende asimismo el número de sirvientes necesarios para la familia. Comprende además las personas que a la misma fecha vivían con el habitador o usuario y a costa de este, y las personas a quienes deben alimentos. Eso era la protección constitucional a la familia como núcleo fundamental de la sociedad antes de 1991. En la Constitución actual, la de 1991, la situación es distinta, porque la familia no solo se define en su artículo 42, sino que se protege plenamente sin discriminar su origen, que entre nosotros puede ser matrimonial o extramatrimonial.
y puede ser también familia adoptiva. ¿Qué dice el artículo 42 de la Constitución? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, etcétera, etcétera. Capítulo La 6. familia. 42. Dale, Astrid, dale, tranquilo. Bueno, artículo 42. Dice artículo 42, la familia es un núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer que contraen matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. Bueno, eso sigue, ¿no? No. Si me quieren ayudar porque no encuentro la otra parte. Tranquila. Y la ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo relativo a los y los consiguientes derechos y deberes. Hasta ahí, doctor. También del árbitro de la sentencia no olvidar los términos que establezca la ley. La ley determinará los relativos a los derechos y deberes. Sí, perfecto, señor. Muy bien. Entonces, el artículo 42 consolida a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Porque es que hay unos principios que se han tenido muy en cuenta, que la familia es una institución básica de la sociedad. Y entonces han desarrollado ahí el reconocimiento jurídico de la familia, la igualdad de derechos. Y la familia como titular de derechos fundamentales. Sobre este punto es innegable afirmar que la familia es sujeto de tutela del derecho. Y entonces el Estado brinda protección en su integridad a la familia al entenderla como núcleo social, como organización primaria esencial para el nacimiento de la sociedad. Y entonces, por eso se ha hecho titular de derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? La honra, la dignidad, la intimidad de la familia. Esos son derechos inviolables. Pero entonces, como la familia no tiene personería jurídica, entonces se tiene que la familia es sujeto de derecho.
porque la familia no tiene personería jurídica. No es sujeto imputable de derechos y obligaciones. Y como la familia no es persona, entonces está concebida como núcleo fundamental de la sociedad, da derecho a exigir protección. Dentro de esos derechos hay uno muy importante al que quiero hacer referencia ahora. El derecho del niño a tener familia. Entonces, ese es un derecho constitucional prevalente. El derecho constitucional prevalente de tener una familia en el niño. Entonces, esta Constitución del 91 consagró el derecho de todo niño a tener una familia, porque la situación perfecta para un hogar es vivir bien en familia. Entonces el derecho fundamental prevalente es tener una familia y no ser separado de ella. Entonces, en verdad que hay unos derechos constitucionales que tienen que ver con la familia. ¿Cuáles serían esos derechos constitucionales que tienen que ver con la familia? Yo diría que en primer lugar, los derechos de la persona y el amparo de la familia. Eso está en el artículo 5º de la Constitución Nacional. ¿Me quieren mirar el artículo 5º de la Constitución Nacional? ¿Qué dice ese artículo 5º? El artículo 5º. El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. ¿Sí ve? Y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Entonces esos son los derechos de la persona y amparo de la familia. Entonces el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de esos derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Porque es que el principio fundamental del Estado es proteger a la familia como institución básica de la sociedad. Entonces, uno de los primeros derechos constitucionales que tienen que ver con la familia. Unos segundos derechos constitucionales son los derechos a la intimidad. Están consagrados en el artículo 15 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el artículo 15? Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal, ¿cierto? ¿Alguien me quiere leer eso? Yo puedo leer, doctor. Bueno, por favor. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Sin embargo, doctor, aquí hay una nota que habla del artículo 15 de la Constitución. No sé si quiere que la lea. Porque fue declarado inexequible, ¿sí? Sí, sí. Correcto. El artículo 15 de la Constitución Política fue modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo segundo de 2003. Dicho acto legislativo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por el vicio de procedimiento ocurrido en el 6º debate de la segunda vuelta mediante la sentencia de la Sala Plena
C816 de agosto 30 de 2004. Expedientes de 5121 y de 5122. El magistrado ponente Jaime Córdoba Treviño y Rodrigo Uprimi Yepes. En consecuencia, Sí. el texto original del artículo 15 de la Constitución Política que aparece aquí transcrito recobra su vigencia. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y las demás garantías consagradas en la Constitución. Ya, correcto. Y todo lo demás, la correspondencia. Perdón, la correspondencia y y demás demás. formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Hacia el 15. Bien. Entonces ese es un segundo derecho constitucional que tiene que ver con la familia. El derecho a la intimidad. Sí, la finalidad de este derecho es resguardar un ámbito de vida privada y personal de la familia, ¿no? Resguardándola de cualquier intromisión de terceros sin el consentimiento de su titular. Derecho a la igualdad ante la ley y las autoridades. Cada vez que ustedes oigan hablar de igualdad ante la ley, la ley de las 12 tablas, una ley sabia de los romanos, estableció ese principio de la igualdad de las personas frente a la ley. Y ese principio se conoce con el nombre de isonomía. Isonomía. Entonces, la isonomía es uno de los derechos que tiene la familia, o sea, derecho a la igualdad ante la ley y ante las autoridades. ¿Por qué todo esto? Porque es que acuérdense que antes había personas libres y esclavas. Y entonces se estableció en el artículo 13 que todas las personas nacemos libres e iguales ante la ley y debemos recibir la misma protección y trato de las autoridades y gozamos de todos los derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen, lengua, religión, etcétera, etcétera. Entonces, este principio de la autonomía es una conquista de la ley de las 12 tablas. Desde allá se viene hablando de la isonomía. Otro es la libertad de locomoción y de movimiento. Hay otro derecho importante que se llama derecho a la inmunidad penal, consagrado en el artículo 33 de la Constitución, que nos dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, contra su compañero o compañera permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Miremos el artículo 33 de la Constitución que yo tengo aquí. Aquí el artículo omitió, hizo una omisión. Dice artículo 33, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente. Y entonces nos dejó por fuera a la compañera permanente. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo
o contra su cónyuge, compañero permanente. Debiera haber metido compañero permanente, coma, compañera permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Yo no sé si mi constitución está así o ustedes tienen alguna nota ahí. Porque, No, por aquí está igual. Tal cual, mío. porque se tragó el compañera permanente. Entonces, según ese artículo, yo sí estaría obligado a declarar contra mi compañera permanente. ¿Sí ven? Porque no está excluida dentro del artículo 33. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto es lo que se llama derecho a la inmunidad penal, que está consagrado en el artículo 33 de la Constitución. Dice, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Por eso que al imputado, al sindicado o procesado, cuando se le recepciona indagatoria, la diligencia lo que constituye es una oportunidad de ejercer el derecho de defensa, exponiendo lo que desee sin la conminación juratoria. ¿Sí? Que yo no puedo decir, jura usted decir que no estoy obligado a declarar contra mí mismo. Entonces es una oportunidad, un derecho de defensa que yo tengo. Bueno. Hay unas preguntas que a veces son como salidas de tono. Al sindicado le leen, ¿cómo se declara? Pues hombre, ¿cómo cree que me voy a declarar? Inocente, porque hago uso de la presunción de inocencia con la que, en la que yo estoy. Toda persona se presume inocente. Entonces, ¿cómo se declara usted? Pues yo me declaro inocente. Entonces, al Estado le corresponde probarle a uno el delito. Mientras tanto, uno es inocente. Entonces, a veces hay unas preguntas pendejas, ¿no? ¿Cómo se declara? Pues, ¿cómo quiere que me declare? De conformidad con la presunción de inocencia. Bueno. Hay unos principios muy interesantes. La protección a los niños, es decir, los derechos fundamentales de los niños. Entonces el artículo 44 de la Constitución nos habla de los derechos fundamentales de los niños. ¿Alguien me quiere leer el artículo 44 del Código de la Constitución, perdón? Artículo 44, doctor. Sí, señor. Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes
y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Listo, doctor. Miren, hay una costumbre y a veces los jueces y en las comisarías de familia, doctor, incurren en esa falla. Resulta que el papá, pues, no le pasa dinero a la esposa, no pasa alimentos, en fin, no se comporta como un buen papá. Y entonces vienen las decisiones de la mamá, de la abuela, de mucha gente. No, pues, mija, ahora que venga por el niño, usted no le deja ver al niño. Usted no le suelta al niño. No se lo vaya a soltar. Pero si no da un peso, si quiere entonces tener al niño y llevárselo a pasear y llevárselo el fin de semana, ¿con qué derecho? ¿Cuál derecho? Si no da plata. Esa es una situación, un cuadro que yo creo que ustedes han vivido, no lo han visto, ¿cierto? Mucho, doctor, sí, señor. Exacto. Entonces resulta que aquí se está cometiendo un delito constitucional. Le están violando al niño un derecho fundamental. Y esos derechos de los niños son prevalentes. Es decir, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces, ¿qué es más importante aquí? Las razones que tenga la mamá para no dejarle ver el hijo al padre, o el derecho que tiene el niño a no ser separado de su familia, el derecho que tiene el niño de gozar de su papá, el derecho que tiene el niño de pasar un fin de semana o vacaciones con su padre, así el padre no dé dinero. Porque si se niega eso, se le está violando el derecho al niño, un derecho fundamental de tener familia. Entonces, si este derecho, que son derechos fundamentales, esos son derechos prevalentes, dice la Constitución, los derechos de los niños son prevalentes, prevalecen sobre los demás derechos. El artículo 44 dice, son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación, su nombre y nacionalidad. Tener una familia y no ser separado de ella. El cuidado, el amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Y entonces se dice que esos derechos que tienen los niños son prevalentes, están por encima de los derechos de los demás. En Medellín yo trabajé con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y más de una ocasión hubo que decirle a los defensores o a las comisarías de familia que por favor hicieran respetar los derechos de los niños. Entonces a una mamá hay que decirle, antes que todo, tienes que pensar en el bienestar de tu hijo. Pero es que no le da plata, no importa. Pero ese acercamiento, ese derecho, eso de ver al padre y que el padre lo tome de la mano
y lo lleve de paseo. Ese es un derecho. Y ese derecho prevalece sobre los demás derechos. Entonces, si se le niega, se está incurriendo en un delito constitucional. ¿Ok? Bueno. Hay muchos derechos. El derecho del niño menor de 1 año. ¿Qué dice el artículo 50? Por favor, me lo leen. Artículo 50, doctor. Sí. Todo niño menor de 1 año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia. Listo, doctor. Gracias. Y lo malo es que eso todavía no está reglamentado. Y pasa muchas veces que el niño nació, tiene unos mesecitos, se enferma, la madre no tiene dinero, no tiene dónde llevarlo. Y entonces lo lleva a una clínica, a un hospital, y lo primero que le piden no es si tiene alguna EPS. No. Ahí hay que decir que todo niño menor de 1 año que no esté cubierto por algún tipo de protección tiene derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud del Estado. Que la ley no lo ha reglamentado, pero entonces no importa, pero el niño tiene derecho. Sí, porque el niño, por la debilidad que le es característica, por la indefensión en que se encuentra, es un sujeto de especial protección constitucional y que le deben prestar todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. Entonces, y no es que tenemos un Estado social de derecho, pues nada más justo y apropiado en el Estado social de derecho es que haya una protección total. Entonces, la norma busca es garantizar la salud de los menores de 1 año cuando sus padres carecen de recursos, para que así el derecho a la vida sea real. Entonces hay que reglamentarlo, pero eso es lo que no hacen nuestros políticos, que no reglamenten. Ellos van al Congreso a llenar sus arcas particulares. Bueno, hay otros derechos fundamentales que ustedes lo conocen, que es, por ejemplo, el derecho al trabajo. Es un derecho que tenemos todos, el derecho del trabajo. La educación gratuita, ese también es un derecho fundamental, que es obligatoria entre los 5, entre los 15 primeros años. Entonces, la educación es un derecho de la persona, pero es que la educación es un servicio público que tiene una función social. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás valores de la cultura. Entonces, porque es que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y 15 años de edad. Y comprende como mínimo 1 año de preescolar y 9 de educación básica. Y la educación será siempre gratuita en las instituciones del Estado. Entonces, la Corte ha reconocido que la educación es un servicio público
que tiene una función social. Ahí hay una sentencia, la T-450 de 10 de julio de 1992. T-450 de 10 de julio de 1992. La Corte dijo que la educación es un servicio público que tiene una función social cuya prestación está a cargo del Estado. Ahí no hay nada que hacer. Lo que pasa es que hay muchas cosas, pero pocas son las que se cumplen. Bueno. Hay otro derecho fundamental de la familia, que es el derecho a la propiedad privada. El artículo 58 de la Constitución nos dice: se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado debe ceder al interés público o social. Aquí hay algo que yo les voy a pedir que abran los ojos y lo tengan muy presente, porque aquí hay un cambio violento. ¿Qué pasó en el año 91? Miren, en ese artículo 58, los participantes, o como dijera yo, pues, nos quitaron el derecho de propiedad. El derecho de propiedad. Porque según la Constitución, el dominio o propiedad no es un derecho. Según la Constitución, la propiedad es una función social. ¿Sí ven? Léanme por favor el artículo 58. Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. Bien. Entonces, miren, algo supremamente interesante. A ustedes y a mí nos enseñaron que la propiedad, que se llama dominio, o el dominio, que se llama también propiedad, es un derecho real. Es un derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno.
De esto trata el artículo 669 del Código Civil. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Pero entonces resulta que este artículo 58 le quitó a la propiedad el carácter de derecho. Repito, el 669 del Código Civil dice, el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real, derecho real. Y este artículo 58 nos dice, la propiedad es una función social. No dice que consista en una función social, sino que nos dice, la propiedad es una función social. Y que a la propiedad se le es inherente unas funciones ecológicas. Inherente una función ecológica, dice, la propiedad es una función social que implica obligaciones como tal, como tales, no como propiedad, como función social. Entonces a una función social le es inherente una función ecológica. ¿Sí están cayendo en cuenta de eso? Sí, doctor, sí, señor. El artículo 58 no dice que la propiedad es un derecho. La propiedad es una función social. Y como tal, como función social, le es inherente una función ecológica. Báileme el trompo en la uña. Quiero oír comentarios. ¿Cómo les parece esto? ¿Qué opinan ustedes de esto? Pues, doctor, buenas noches. Mi nombre es Julio Edwin Benavides Chilito. Pues, doctor, ahí está entonces concordante con una ley que supuestamente está haciendo trámite en el Congreso, donde hablan que si un predio no lo utiliza el dueño, entonces esos pasarían a ser del Estado, y que si una casa la tiene usted en arriendo y durante cierto tiempo, y si las personas son auxiliadas por el Estado, podrían pasar a hacerse propietarios de esos bienes, doctor. Bueno, no conozco ese proyecto, no lo conozco. Eso lo pasaron hace como 8 días por Caracol Radio. Escuché esa situación, doctor, que decían que era un exabrupto, inclusive decían que estaban tratando de unificar el código general del proceso con otros códigos para poder hacer la situación. Pues de esta premisa mayor se puede esperar cualquier cosa, porque si para el Estado la propiedad no es un derecho sino una función, de ahí usted puede hacer todo lo que quiera. Eso es un arma poderosísima. La propiedad es una función social. Entonces, en un momento determinado, usted no puede oponerse, usted no puede hacer valer su derecho de propiedad, porque ¿cuál derecho de propiedad? Es que usted no tiene ningún derecho. Usted lo que tiene es una función social. Si ven lo tremendo. Este es un artículo peligroso, peligroso, si cae en manos de un gobernante atrabiliario. No quiero decir quién es ese gobernante. Perdón, doctor. Perdón, Dígame. doctor. Buenas noches. Señor. Jairo Laverde. Yo tengo un concepto, doctor, y es que de pronto ese artículo está mal interpretado. Si estuviéramos en la Constitución del 86, sí, en donde estábamos todavía con el Estado de Derecho, ¿sí? Y se protegía la propiedad privada, ¿sí? Sí. Estaríamos pues hablando de un artículo que está
afín, acorde y articulado con la Constitución. Y ahora el Estado es social de derecho. Perdón, este artículo yo considero que sí está en consonancia con la Constitución política, porque ya no estamos en un Estado social de derecho. Aquí simplemente si a usted le comprueban, ¿sí? Le evidencian que su predio va dirigido a un bienestar social, a un bienestar general, pues perfectamente pues lo expropian. Obviamente pues le pagarán el justiprecio, pero yo considero que no es peligroso, es más bien yo creo que es interpretativo. Ese es mi concepto. Mire, interpretativo. Dentro de lo que establece el artículo 1 de la Constitución, nos dice claramente, Colombia es un Estado social de derechos. Es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, centralizada, etc. Pero es un Estado social de derecho. Ahí no hay nada que hacer. La norma es clarita, es un Estado social de derecho. No, y, pues luego, pero es que no. y luego en el artículo 58 nos dice que la propiedad es una función social, está en perfecta armonía y comunión con lo que dice el artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, luego la protección es una función social. Esto es peligroso, peligrosísimo, porque aquí no hay nada, aquí está clarito, la propiedad es una función social, es una función social. No dice que la propiedad es un derecho. Le quitó la Constitución a la propiedad la calidad de derecho. Doctor, disculpe. Sí, señor. Reforzando lo que dice nuestro compañero Chilito, el artículo del que hablan, perdón, el proyecto del que hablan no es ni más ni menos que la reforma como tal del código, el nuevo Código Civil colombiano. Y casualmente el título 4 habla de la propiedad privada y, como dice usted, capítulo 1, definición y función social. Entonces ahí es donde cambian todas las reglas y pues hay una polémica bien grande por eso. Yo voy a dejar el link ahí, compañeros, en el chat desde aquí de Zoom, para el que quiera leer, lo lee. A ver, ese artículo 669 del código fue reformado. No hablan exactamente, permítame un momento, yo voy mirando, doctor. Sí, señor, porque es supremamente importante de punto. Doc, pues no dicen exactamente desde el artículo anterior, sino que dice en el nuevo artículo 267 se dice definición, o sea, propiedad privada, definición y función social. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa para gozar y disponer de ella, con observancia del orden jurídico. La propiedad separada del goce de la cosa se llama nuda propiedad. El artículo 268 dice que el propietario debe explotar su derecho conforme a su destinación económica, ecológica, cultural y social, e indemnizará los perjuicios concretos o difusos causados en razón de una explotación sin interés para él o para el bienestar social. También debe respetar el derecho de los demás a un ambiente sano, el manejo y aprovechamiento legal de los recursos naturales, la integridad y el uso común del espacio público y el uso debido de los suelos urbanos conforme a la Ley de Ordenamiento Territorial, a la regulación urbanística y de servicios públicos domiciliarios. La ley regulará el dominio de los objetos de interés cultural, histórico, religioso y de las minorías étnicas y lingüísticas de la población colombiana. Está como largo esto, pero pues había que leer exactamente a ver dónde está el detalle, pues porque... ¿Y qué es lo que me está leyendo, por favor? Es el nuevo, el proyecto de Código Civil de Colombia. Un proyecto, está sí, presentado, sí, está presentado al Congreso un nuevo Código Civil, pero no todo el Código Civil, sino modificaciones del código, o todo el código. Todo, doctor, todo el Código Civil. Ya lo voy a colocar aquí en el chat.
Uy, pero entonces ese es un proyecto gordo. Sí, Uf, usted sabe lo que es. son 448 páginas. Imagínese usted. Porque es que meterse a reformar, qué sé yo, 2.500 artículos que puede tener el Código Civil. Terrible. Entonces, Doctor, una inquietud con respecto a lo que los compañeros están aportando. Señora. También escuché que se quiere hacer un solo código en unión del Código Civil con el Código de Comercio. Eso también está en el tintero, tratar de hacer la unificación. Se ha escuchado también ese rumor. Doctor. Ese es un intento fallido que lleva muchos años. Todavía volvieron otra vez a cacaraquear sobre eso. Esa idea salió de unos juristas antioqueños, de unificar bajo un solo código el Código de Comercio y el Código Civil. Y eso no han podido porque no es fácil. No es fácil, son dos cosas totalmente distintas. Es que el Código del Comercio nació del Código Civil. Quieren darle y decir que el derecho comercial es perfectamente autónomo. No, hombre, no. Todos los códigos nacieron de una mamá que se llama Código Civil. Y entonces para entrar a reformar el Código Civil, eso llevan años tratando de reformar. Hubo unas reformas muy interesantes, doctor Valencia Sea, muy interesantes. Particularmente me tocó conocer una reforma tremenda, muy interesante, que presentó el doctor Álvaro Pérez Vives. Pero resulta que esa reforma del maestro Álvaro Pérez Vives, yo estaba ahí en la oficina, yo trabajaba con él, y llegaron unos políticos, le hablaron de la reforma del código, y él les dijo, bueno, yo estoy dispuesto a meterle el diente, a que trabajemos para ver qué se puede reformar del Código Civil. Pero entonces le dijeron, doctor, esto que se haga es bajo el supuesto de que el proyecto o las ideas que se presenten son nuestras. ¿Cómo le parece? El autor de la reforma al código, a ese autor, el maestro Pérez Vives, le robaban todas sus ideas esos políticos. Me acuerdo que el doctor Pérez me dijo, doctor Edgar, hágame un favor, acompañe a los parlamentarios que ya se retiran, ya se van de la oficina. Los votó, porque es que así es. Y quisieron hacer lo mismo con el proyecto de reforma que presentó. Hay dos reformas muy serias, la de Valencia Sea y la del doctor Álvaro Pérez Vives. De aquí que reforman el Código Civil o que unifiquen, cuál es la idea de unos juristas antioqueños. Eso, ahí vas a dormir el sueño de los justos. Lo mismo que unas tesis de unas abogadas que ya deben ser viejas, porque en su época, cuando yo las conocí, eran jóvenes, que estaban proponiendo eliminar de los estudios de derecho la teoría general de las obligaciones. Qué exabrupto, qué estupidez, qué barbaridad. Uy, qué atropello a la razón. De modo que, tranquilos, pero esto sí me mata porque de esto no se ha dicho nada. Los
políticos no han hablado de esto, de que la propiedad es una función social. A mí me preocupa eso, porque la Constitución le quitó el carácter de derecho a la propiedad. Entonces, si usted en un momento determinado necesita oponer su derecho a propiedad, no lo va a poder hacer porque le van a decir, ¿cuál derecho? Usted no tiene ningún derecho de propiedad. No, sí, es que yo lo compré, mire mi escritura. Eso está comprado, le compré los predios a doña fulana en la notaría tal, mire la escritura. ¿No? Eso vale lo que sabemos, porque entre lo que se diga en una escritura pública y lo que se diga en la Constitución, tenemos que preferir lo que diga la Constitución. Bueno, muchachos. Uy, ya son las 8. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. El proyecto de ley del que yo le estaba hablando dice que es el proyecto de ley 134 del 2020, doctor. 134 del 2020. 2020, sí, señor. Proyecto de ley. Déjeme yo ver si lo anoto por ahí. A ver dónde puede conseguir. Proyecto de ley. 134. Sí, señor, 134 del 2020. Del 2020. Bueno, eso va a dormir ahí el sueño de los justos. Porque así en el Congreso no hay civilistas de fondo. Y tendrían, a mi juicio, que acudir al Instituto de Especialización, el Instituto de Derecho Procesal de Jairo Parra, porque así un instituto serio en el país para que emprenda esos estudios no lo hay. Y yo no sé hasta dónde a Jairo Parra le interese meterse a reformar el código, a meterse él y su instituto a reformar el código. Ese proyecto, eso se muere ahí. Ese proyecto ya nació muerto. Como el otro proyecto de subsumir en uno el Código de Comercio con el Código Civil. Y no se diga la idea estúpida de unas abogadas de eliminar la teoría general de las obligaciones. Ya esas que eran unas abogadas jóvenes muy bonitas, ya deben ser unas viejas, ya viejas. Deben tener por lo menos 70 años o algo así. A ver si siguen con la misma idea de eliminar de los estudios de derecho la teoría general de las obligaciones. Bueno, amigos, entonces ha sido un buen inicio. Gracias. Y continuaremos mañana, si Dios quiere. Mañana, doctor. Buenas noches.